Muy buenos días, bienvenidos hermanos al devocional de hoy. Muy bienvenidos hermanos, agradecemos mucho su preferencia, gracias por escucharnos, gracias por enviarnos saludos, escribirnos, gracias por suscribirse al canal, cosa que nos ayuda mucho. Estamos estudiando Primera Reyes capítulo 18, esta confrontación a la que ha convocado Elías para demostrar, para evidenciar quién era el Dios verdadero. Y ahí tenemos a los sacerdotes de Baal. Han cortado al animal, han puesto sobre el altar, no le han prendido fuego y ahí están invocando a Baal, quien es el Dios del clima, del tiempo, del fuego y del rayo. Era la oportunidad precisa, era la oportunidad de oro que tenía Baal para demostrar delante de todo Israel quién era el verdadero Dios. Así que de la misma manera que una pelea de boxeo, tenemos en un rincón, yo me acuerdo los tiempos en que mi papá disfrutaba viendo las peleas, el box, y me acuerdo que el presentador decía, en este rincón, este deportista, este boxeador con tantos kilos de peso representando tal y tenemos, y lo presentaba, y decía, en este otro rincón tenemos este otro boxeador con tantos kilos de peso, etcétera, etcétera, proveniendo de alguna ciudad, de algún país. Eran los dos contrincantes. Y en este rincón tenemos a Baal, el dios del clima, del tiempo y del rayo, el dios del fuego, en este rincón. Y en este otro rincón tenemos a Jehová de los ejércitos, que no es solo el Dios del clima, del tiempo y del rayo. Él es el creador de todo. Él no es solamente el Dios del clima, del tiempo, del rayo, del fuego. Él es el creador de la materia. Él es el creador de todo. Como dije, bueno, en esta batalla, en esta pelea, estaban estos dos, Baal en un rincón y Jehová en el otro. Y están los sacerdotes de Baal gritando, chillando, y están mordiéndose, están lacerándose, están incluso algunos podían llegar hasta la mutilación, porque ellos pensaban que entre más sangre, esto era una forma de provocar la actuación de Baal. Elías se ríe de ellos, se burla. Seguramente Dios no lo oye porque ustedes están gritando muy bajo, griten más fuerte. O Baal debe estar ocupado, esperen un momento. Tal vez está atendiendo otro asunto por allá. Y todavía un poco más fuerte en su ironía y burla, les dice seguramente él está en el baño y seguramente está teniendo problemas intestinales. Se estaba riendo de Baal. El punto es que finalmente Baal no respondió. Baal no respondió. Y tristemente, hermanos, eso es lo que ocurre con millones de personas en el mundo. Sus dioses no los oyen. No hay manera que sus dioses puedan oírlos por la sencilla razón de que sus dioses no existen. No importa cuánta fidelidad o devoción a María, a los santos, a otro tipo de dioses, a otro tipo de imágenes, ellos no contestarán ninguna oración. No importa cuántas ofrendas le traigan, no importa cuánto le prometan a San Expedito, porque no tiene poder para curar ninguna enfermedad. No importa cuánto se laven en el río Ganges en la India, sus aguas más bien lo llenarán de infecciones porque son las aguas más sucias que hay. En ellas no hay poder para sanar. No importa el amor a Buda, no importa el amor a Zoroastro, o cuántos rituales se hagan, ellos no tienen el poder de contestar oraciones porque sencillamente no existen, no son reales. Son fruto de la imaginación humana, son fruto de la necesidad del hombre de tener un Dios a quien recurrir. Finalmente, cuando ya los profetas de Baal, exhaustos, sangrantes, han terminado, llega la oportunidad de Elías. Él ha esperado horas
por la respuesta de Baal, esa respuesta que nunca llega. El profeta de Jehová entonces le pide al pueblo que se acerque. Todos los ojos están puestos en él. Antes de cualquier cosa, antes de tomar el animal, antes de iniciar sus ruegos a Jehová, Elías restaura el altar. Eso es muy importante. Él restaura el altar, dice el verso 30, ese altar que estaba en ruinas, estaba destruido. El altar que estaba dedicado en sus inicios a Jehová estaba en ruina, estaba desatendido. Y eso, hermanos, era una evidencia clara del olvido por parte de Israel por su Dios. Así que lo primero que hace, antes de cualquier cosa, que Elías repara el altar que estaba en ruinas. ¿Qué significa esto? El altar era el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. El altar era el lugar antes del tabernáculo y luego del templo, en donde por medio de una ofrenda el hombre podía acercarse a Dios. Y este altar era el lugar del sacrificio, era el lugar de la muerte. Era una roca o un conjunto de piedras grandes labradas, labradas o no, que se apilaban unas sobre otras para construir un lugar alto en donde se depositara la ofrenda. En este caso, el altar estaba en ruinas y eso es una muestra visible del estado espiritual de Israel. Noé en Génesis 8:20, Abraham construyó también un altar en Siquem. Isaac fue quien ofreció un altar. El mismo hijo de Abraham luego construiría un altar. Lo mismo ocurrió con Jacob. Ellos fueron hombres de altar, buscando a Dios por medio de las ofrendas. El altar era el lugar de encuentro entre el hombre y Dios. El altar es un lugar de encuentro con Dios, pero solo por medio de una ofrenda. Para nosotros, creyentes del Nuevo Testamento, nuestro lugar de encuentro con Dios es la cruz. No hay otra forma, no hay otro medio por el cual nos podamos acercar a Dios, sino es por medio de la cruz, donde una ofrenda. No son mis buenas obras, no es mi comportamiento moral. Me acerco a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Me acerco a Dios por la sangre derramada. El altar es símbolo, ¿cierto?, de ese encuentro entre Dios y su pueblo por medio de un sacrificio. Así que Elías repara el altar de Jehová que estaba en ruinas, pone sobre él al animal y pide luego que se rocíe con abundante agua. El mismo profeta preparó una zanja para evitar que el agua escurriera. Vamos al verso 36. Luego llegó la hora de ofrecerse el holocausto. Se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandamiento tuyo he hecho todas estas cosas. Verso 37. Dice, verso 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Una petición completamente diferente a lo visto de parte de los profetas de Baal. Elías no saltó con frenesí, no rasgó sus vestidos, no arrastró su cabello en el suelo, no se hizo cortes en sus brazos ni espalda. Fue una oración simple, sencilla, básica, honesta, hecha al Dios verdadero y real. La petición entonces del profeta fue muy sencilla. Y una vez que el profeta hubo hecho su petición, el fuego cayó del cielo que consumió el holocausto. La leña, las piedras y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y todo el pueblo al unísono clamó: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero lamentablemente esto no fue el avivamiento que Elías esperaba. Fue solo una persuasión momentánea, un convencimiento superficial. La gente puede aún ver muertos resucitar, pero nada de eso valdrá si no hay una fe genuina en sus corazones. La fe que salva no viene por ver milagros, la fe verdadera viene por oír el Evangelio. Mire lo que dice verso 40.
Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Elías ordena entonces detener a los falsos profetas, degollarlos en un lugar conocido como el arroyo de Cisón. La palabra Cisón es muy decidora. Algunos comentaristas nos dicen que el sustantivo Cisón quiere decir dureza. Si bien es cierto que los profetas de Baal fueron muertos por la dureza de su corazón, sin embargo, por la misma dureza del corazón, los hijos de Israel volvieron muy pronto al paganismo. El increíble milagro hecho por Elías en el Monte Carmelo, a vista de todo el pueblo, a pesar de que fue una tremenda manifestación del poder de Dios, no fue suficiente para cambiar el corazón de este pueblo rebelde y pagano. Los milagros, aún los más sorprendentes, no tienen la capacidad de cambiar el corazón. Mucha gente pide milagros, dice: si Dios hiciera un milagro, yo creería en Él. Si Dios hiciera un milagro, si Dios sanara a mi suegra, si Dios sanara a mis hijos, si Dios me diera un trabajo, creería en Él. Muchos le gritan a Cristo: baja para que creamos en ti. Los mismos que gritaron en el monte: Jehová es Dios, al poco andar, endurecieron aún más sus corazones, aún más odiaron el culto a Jehová y aún más, con mayor intensidad, odiaron al Dios verdadero y se volvieron nuevamente al paganismo. Más adelante vamos a ver esto. Elías pensó que tal vez todo esto fue en vano, fue un fracaso. Elías llegó a pensar de que todo esto no valió la pena. Y este tremendo milagro y esta demostración del poder de Dios, él pensó que esto iba a provocar un avivamiento, un vuelco del corazón del pueblo a Dios. Pero no fue así. Él pensó que era un fracaso, que su ministerio profético no logró el efecto que pensó en ese momento. Y veremos cómo la vida de Elías se sumerge en una tristeza profunda. Una tristeza que solo logrará la sanidad en un encuentro real y verdadero con su Dios. Y eso, hermanos, lo estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por suscribirse al canal, por marcar la campanita para que estemos avisando cuando estemos subiendo un video nuevo. Que Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.